Hoy es domingo de Pascua, domingo de resurrección, y aprovechamos esta fiesta para celebrar la resurrección de Cristo. Alan predicó un mensaje excelente, y así se lo dije yo al terminar el culto, sobre Mateo 28, hace 2 semanas, y habló también sobre la resurrección. Pero hoy aprovechamos y volvemos a tocar el tema por el día en que estamos. Creo que en cada predicación deberíamos siempre recordar que Cristo resucitó, porque es ahí donde descansa la esperanza y la victoria del cristiano. Por eso el título de la predicación, La tumba fue tumbada. ¿Qué te parece? La tumba fue tumbada. Vamos a poner una música que a los que tienen 40 años para arriba, pues tal vez les va a sonar un poquito más. Y mientras me vais a permitir que ponga algo aquí en esta mañana. Os suena, ¿verdad? Tranquilos, tranquilos. ¡Ahí vamos! ¡Vamos adelante! Todos sabéis, ¿verdad? Todos sabéis lo que pasó aquel día. Subiendo las escaleras hacia aquel museo de arte por las calles de Filadelfia. ¡Vamos allá! Porque la tumba fue tumbada. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahora a ver quién me saca esto. Año 1976, me parece, esa música, donde encontramos allí a Rocky Balboa, el potro italiano. Me encantan esas películas. Tengo que coger el aire. Ya me falta un poquito de fondo, de actividad cardiovascular. Pero tal vez no te vas a acordar de muchas cosas de las que voy a hablar en esta mañana, pero te vas a acordar de los guantes de boxeo, de 10 onzas, porque si los pongo de más, igual ya no puedo con ellos. Mira, quiero decirte algo. En el cuadrilátero de la tumba, el puño de Cristo dejó cao a la muerte. Te lo repito. En el ring de la tumba, el puño de Cristo dejó knockout a la muerte. Y no fue por violencia. Algunos ven el boxeo como un deporte violento. Sigue siendo un deporte. Jesús vivió una vida no de violencia, sino una vida completamente diferente, una vida de amor. Pero hubo una lucha feroz en el Getsemaní y hubo una lucha feroz en la cruz, a tal punto que Colosenses nos dice que Cristo en la cruz despojó a los principados y a las potestades, a todos los demonios, a la muerte, a Satanás, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la resurrección de Cristo nos muestra esto, nos muestra la victoria, que la tumba fue tumbada. ¿Acaso pudo alguien alguna vez vencer a la muerte? Nadie. Porque el ser humano tiene sobre sus hombros la maldición de Génesis 3:15. Después de que Adán pecó, Dios le dice, polvo eres, y al polvo volverás. Y tal vez uno de los enemigos más grandes que podemos tener en nuestra vida y que nos puede asustar es la muerte. Es atravesar ese momento. Ahora, quiero ponerte unas imágenes donde vamos a ver diferentes tumbas. ¿Sabes qué tumba es esta? La tumba de Buda. ¿Sabes quién está ahí? Buda. Otra imagen. Esta es la tumba de Confucio. ¿Sabes quién está ahí enterrado? Confucio.
Otra imagen. La tumba de Mahoma. ¿Sabes quién está ahí? Mahoma. Más. La tumba de José Smith. ¿Sabéis quién fue, verdad? Fundador del mormonismo. Está ahí enterrado. Otra imagen. Tumba de Charles Russell, fundador de Testigos de Jehová. Está ahí muerto, enterrado. Y voy a poner otra imagen, que es la del último papa que murió, Benedicto XVI. Está ahí enterrado, ¿sabes? No ascendió al cielo. Algunos diréis, bueno, ¿y por qué pones una tumba católica si se basa en el cristianismo? Bueno, cuando un papa dice que él es el sumo pontífice, que es el puente entre Dios y los hombres, que es el vicario de Cristo en la tierra y que casi se reconoce como Dios, por eso pongo eso. Y él está muerto. Ahora te voy a poner otra imagen. Esta foto la quité yo en el jardín de la tumba en Jerusalén. Fíjate por fuera lo que es la tumba. Ahí enterraron a Cristo. Y entonces cuando entras a la tumba, ponemos otra foto. Ponemos otra foto ahí, por favor. Ese es el sepulcro de Cristo. ¿Sabes cuánta gente entra ahí llorando? Porque en todas las tumbas de los fundadores religiosos están ellos muertos, pero en la tumba de Cristo no hay nadie, porque Jesús resucitó, porque la tumba fue tumbada. Una noticia, 29 de octubre del año pasado. ¿Qué sucedió? La Dana, que produjo una catástrofe ambiental donde murieron 235 personas y 128.000 personas tuvieron que ser asistidas. Ahora, ¿tú crees realmente lo de la Dana? ¿Crees que sucedió eso? Y diréis, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que no existió? Claro que es innegable, porque hay testigos, porque hay evidencias, porque hay escritos y porque hay un gobierno que fue afectado por esto. ¿Y por qué nos cuesta creer en la noticia de la resurrección? Si hay testigos, si hay escritos, si hay evidencias y si aquel gobierno fue afectado también por eso. La resurrección de Cristo no es una cosa abstracta que creemos por fe solamente, sino que la creemos porque hay evidencias. Y por eso Mateo y Juan y Lucas y Marcos y Pablo y Pedro y muchos escritores del Nuevo Testamento nos declaran y nos muestran que Jesús resucitó, porque ellos lo palparon, lo vieron resucitado, vieron las señales, las cicatrices en sus manos, en sus pies, en su costado. Hay evidencias de la resurrección. Marcos y Juan nos dicen que la muerte de Cristo fue confirmada por el centurión romano. Un oficial que, imaginaos cuántas muertes tenía a sus espaldas. ¿Pensáis que no sabía realmente que Jesús había muerto? Jesús murió, queridos hermanos. Fue confirmado. Y de hecho tanto que lo llamaron y le dijeron, oye, dime la verdad, centurión, le dijo Herodes, ¿es verdad que Jesús murió? Y el centurión dijo, sí, estaba muerto. Y le traspasaron el costado y atravesaron su pericardio y salió sangre y agua, mostrando que su corazón había reventado literalmente. Estaba literalmente muerto. Fue sepultado en un sepulcro. Otra evidencia, Lucas y Juan nos hablan de esto. La tumba fue sellada, nos lo muestra Mateo. Sellada porque
algunos líderes religiosos tenían miedo a que resucitara, porque como había dicho que iba a resucitar. Pero luego encontramos también en Mateo que la piedra fue removida por un ángel. Y hay testigos de esto. Y hay soldados que quedaron estupefactos allí ante aquello. Aquella guardia romana no sabía lo que iba a hacer. Algunos tal vez creyeron y otros, como nos decía, no sé si Alan el otro día, fueron a las autoridades y dijeron, mirad lo que ha pasado. Y le dieron dinero y lo sobornaron y le dijeron, vosotros, toma, silencio, no digáis nada de esto. O decid que lo robaron los discípulos. La aparición de ángeles a las mujeres. Otra evidencia. Y cuando Juan nos dice que va Pedro y Juan a la tumba y ven allí los lienzos y el sudario, no hay ninguna persona que pueda quitarse de encima las vendas con las que estaban envueltos los cadáveres. Porque eran unos 40 o 50 kilos apretados con vendas y también la cabeza, es decir, una persona estaba completamente inmovilizada. Si no hay un poder externo y el poder del Espíritu Santo que levanta a Cristo de la muerte, atravesando las vendas, porque no estaban cortadas, tú ibas y veías allí la figura como si estuviese muerto Cristo, pero dentro no había nada, ¿lo entendemos? Y el sudario aparte. Y entonces hay 12 apariciones de Jesús, nos lo dice el apóstol Pablo. Y encontramos las cicatrices en el cuerpo de Jesús. Y esto nos lo muestra el evangelista Juan. Y luego Mateo también nos dice que después de la muerte de Cristo hubo muchas resurrecciones de creyentes que salieron de las tumbas y se le aparecieron. Imagínate que ha muerto un familiar tuyo y después de años llama a la puerta y te dice, María, que soy yo. ¿Cómo se quedan las personas? Porque eso fue un fruto de las primicias, de lo que va a suceder después, cuando Cristo vuelva y las tumbas se abran y resuciten los muertos en Cristo y los que estemos vivos seremos transformados. ¿Por qué? Porque la tumba fue tumbada. Vamos a leer un versículo, un texto bíblico en 1 Corintios 15, versículos 51 al 55. Os los voy a leer en la Reina Valera 60. Y dice el apóstol Pablo aquí, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tremendas palabras del apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo afecta la resurrección de Jesús al creyente? Porque en estos versículos nos dice que los que estén vivos cuando Cristo venga no morirán. Y yo espero que nosotros seamos la generación del arrebatamiento. No sé si crees en esto, que cuando Cristo venga en las nubes vamos a ser trasladados a la eternidad. Y aquellos que estemos vivos en ese momento no pasaremos por la muerte, sino que ante esa llamada de trompeta seremos transformados. Nuestro cuerpo será liberado del pecado. Y el cuerpo de estos creyentes será transformado debido a la llamada de la trompeta. Y unos dicen, ¿qué es esto de la trompeta? Bueno, ese es el shofar. Es ese cuerno de carnero que se usaba en el pueblo de Israel cuando tenían que convocar al pueblo. De hecho, debería haber traído uno, porque de Israel me traje un shofar pequeñito.
Y entonces tocas y hace... Cuando tenían que convocar al pueblo, tocaban el shofar. Y entonces el pueblo venía y se levantaba. Y ahí está diciendo que cuando Cristo venga, va a tocar la trompeta porque va a convocar a todos los creyentes que están vivos y a todos los que están muertos. Y vamos a resucitar. Y el pueblo de Dios se va a juntar para recibir a Cristo en las nubes. ¿Lo crees esto? Bueno, algunos sí. ¿Creéis esto? Entonces, ¿por qué no saltáis en la silla? Porque esto va a ser tremendo. Los creyentes muertos resucitarán con un cuerpo nuevo y la muerte será sorbida por la victoria de Cristo. Mira. A ver. No sé si veis aquí la muerte. La muerte negra, espeluznante. ¿Sabes lo que va a hacer Cristo con la muerte? Va a hacer así, mira. Eché demasiado. Va a absorber a la muerte. La va a absorber totalmente. Y la muerte va a quedar derrotada. Por eso la Biblia dice que sorbida es la muerte en victoria. La muerte que tiene el poder debido al aguijón del pecado va a ser eliminada y la muerte va a quedar asustada. Y la muerte va a quedar sorprendida por la victoria de Cristo. Dice ahí esos versículos que hemos leído, que la muerte perderá su aguijón. ¿De qué te sirve una avispa asiática si no tiene aguijón? ¿Le vas a tener miedo? No, ¿por qué? Que sea grande, ¿qué importa? Se te puede posar encima, pero no hace nada, porque no tiene veneno. Y Cristo quitó el aguijón de la muerte, que es el pecado. Y entonces por eso podemos atravesar por un valle de sombra de muerte, pero no es la muerte, es solamente una sombra. Por eso decía Charles Spurgeon, la sombra de un perro no muerde, la sombra de una espada no mata, y la sombra de la muerte no nos puede retener. Y por último dice ahí que el sepulcro será derrotado. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis alguna enfermedad? Posiblemente no hay nadie aquí que no esté sufriendo algo. Pero todo eso se terminará. Porque la tumba fue tumbada. Jesús, después de que su amigo del alma, Lázaro, muere, después que va allí y está ya 4 días en el sepulcro y ya su cuerpo comenzaba a oler mal debido a la descomposición, Jesús le dice a Marta, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta le dice, sí, ya sé que al final de los tiempos va a haber una resurrección. No, no, dice Jesús. Ahora mismo, si yo estoy aquí, va a haber una resurrección. Nadie murió en la presencia de Jesús. Búscalo en el Nuevo Testamento. Mientras Jesús estaba presente en algún lugar, nadie podía morir, porque Él era la vida misma. ¿Y por qué dice Lázaro ven fuera? Para que solo saliera Lázaro. Porque si Jesús hubiese dicho ven fuera, ¿sabéis quién habría resucitado? Todos. Y Pedro le dice a los judíos, a este Jesús
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y Pablo le dice a los corintios, hablando de Jesús, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Es decir, que podían ir y hablar con ellos y decirle, oye, ¿es verdad que tú viste a Jesús resucitado? Por supuesto. No fue una alucinación colectiva, fue una resurrección verdadera, donde el primer hombre en la historia humana, después de muerto, resucitó con un cuerpo glorificado para no volver a morir jamás. Y es con ese cuerpo glorificado que asciende al cielo, y es con ese cuerpo glorificado que está sentado a la diestra de Dios, y es con ese cuerpo glorificado que, como vemos en Cristología los martes a las 9:30, la naturaleza divina que adquiere una naturaleza humana para siempre va a vivir así, con un cuerpo por toda la eternidad. Y por eso podremos ver a Dios, porque Él se ha hecho carne. Y dice ahí, muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y dice Pablo, y al último de todos me apareció a mí, en el camino a Damasco. Cientos y cientos de personas que vieron a Jesús resucitado, que le tocaron, que le vieron, que le escucharon, que esto es una noticia. Por eso se escriben los evangelios, para que la posteridad sepa lo que Cristo hizo. Ahora hay un propósito en la resurrección. Un propósito que tiene que ver con nosotros como cristianos. ¿Cómo afecta esa resurrección en nuestra vida hoy? Porque no es solamente una fiesta religiosa, donde algunos celebran la resurrección, donde otros aprovechan simplemente la fiesta para disfrutar. El propósito de la resurrección, hay un montón de versículos en el Nuevo Testamento, pero solo os voy a leer algunos. Dice Romanos 6:4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que la tumba fue tumbada, Jesús resucitó. ¿Y cuál es mi responsabilidad hoy como cristiano? Andar en una vida nueva. Comportarme de una forma diferente. Tener una conducta que era diferente a la que tenía antes cuando no creía en Cristo. ¿Cómo estás caminando esa vida? ¿Cómo está siendo tu vida hoy? ¿Se parece a la resurrección de Cristo? Lleno del Espíritu, mostrando amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Porque Cristo resucitó para que nosotros vivamos de esa forma. Romanos 7:4 dice, para que seáis de otro, ya no pertenecemos al diablo, ya no estamos sujetos a la esclavitud del pecado. Dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cómo está el árbol de tu vida? ¿Está dando fruto? ¿O soy como aquella higuera seca en la que Jesús fue a buscar fruto y no lo halló? ¿Estoy usando los dones que Dios me dio para bendecir a la iglesia, para edificar a la iglesia, para hablar a otros de Jesús? ¿Estoy llevando fruto o estoy lleno de telarañas? Estoy seco. Cristo resucitó para que demos fruto. Otro versículo, 1 Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Estamos esperando a Cristo? No, yo estoy esperando que mañana me vaya bien en el trabajo. Sí, está bien,
No, yo estoy esperando a casarme, que ya tengo ganas después de años de noviazgo. Está bien. Bueno, yo estoy esperando cambiar el coche porque el que tengo ya está hecho polvo y tal. Muy bien. Pero ¿estoy esperando a Cristo? ¿Estamos amando la venida de Cristo? Que además la Biblia dice que a aquellos que aman y esperan la venida de Jesús se les va a dar una corona como recompensa. La resurrección de Cristo nos tiene que hacer pendientes de su venida, orando para que venga y decir, ven Señor Jesús. Otro versículo, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Cuántas veces yo hago mi propia voluntad? Decido cosas en mi vida sin contar con el consejo de Dios. Y Cristo resucitó para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. La tumba fue tumbada. ¿Sabes para qué? Para que tú permanezcas en pie. Porque en el cuadrilátero de la tumba el puño de Cristo dejó cao a la muerte, para que tú hoy puedas estar firme. A veces caído por los embates del enemigo, pero otra vez de pie por la victoria de Cristo. Algunos sabéis esa expresión, no tires la toalla. Sabéis que eso viene del ámbito pugilístico, ¿verdad? Cuando el entrenador ve que ahí el púgil está ya sangrando, que no puede más, que ve que va a acabar en el hospital o que le está dando una paliza, al contrario, entonces el entrenador puede tirar la toalla a la lona y entonces el árbitro para el combate y lógicamente gana el contrario. De ahí es no tires la toalla. ¿Cuál es la batalla, la lucha, el combate, la cruz que estás enfrentando hoy? En el nombre de Jesús te digo, no tires la toalla. Por mucho que te cueste, usa la toalla para limpiarte la sangre, el sudor, las lágrimas y sigue en pie por la victoria de Cristo. No tires la toalla, sigue luchando porque Cristo viene. ¿Cuál va a ser tu respuesta ante la innegable resurrección de Cristo? ¿Te niegas a creer la noticia de la muerte y resurrección de Cristo? La muerte y la resurrección de Cristo son las dos bases sobre las que se asienta la esperanza y la victoria del cristiano. Si yo no creo que Cristo murió, que me sustituyó en la cruz del Calvario, si yo renuncio a ese amor de Dios en la cruz, donde se mostró lo mejor de Dios y lo peor del hombre, si yo tengo la soberbia de pisotear la sangre de Cristo y decir, no me importa, no creo, no quiero, entonces dice uno de los versículos que leímos que la ira venidera de Dios no nos va a librar. Hay un tema muy importante aquí. La Biblia dice que Cristo murió por todos, pero aquellas personas que no creen todavía tienen la ira de Dios sobre ellos. Es un tema del que se habla poco, la ira de Dios. Pensamos que como
como Dios cargó toda su ira por el pecado sobre Cristo, entonces ya todos somos salvos. Cristo en potencia murió por todos, pero la persona que no viene a Cristo arrepentida y se apropia de la justicia de Cristo para ella, sigue en condena, esperando la ira futura de Dios. Por eso la salvación y la justicia de Cristo solo se hace manifiesta en la persona que se arrepiente. Y por eso cuando Cristo venga, aquellos que somos suyos y que hemos creído por la gracia de Dios, seremos salvos. Pero aquellos que no quieren creer serán condenados. Así que la única manera de poder ser perdonados, de transformar nuestra vida en la tierra y tener la vida eterna, es aceptar y creer la noticia de que Jesús resucitó. Porque la tumba fue tumbada. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre, en esta mañana oramos, agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz. Oramos agradecidos porque Jesús murió. Éramos nosotros los que teníamos que estar allí, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. Pero el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso hoy como cristianos podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Y oramos: ven, Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto, queremos estar contigo. Queremos experimentar lo que tú experimentaste, la resurrección, la transformación de nuestro cuerpo. Dejar atrás las enfermedades, las lágrimas, las luchas, los dolores de esta vida y poder contemplarte y poder caer a tus pies y adorarte por toda la eternidad. Espíritu de Dios, te pido que en esta mañana produzcas fe en el corazón de las personas que están aquí. Que tú ilumines los ojos de su entendimiento. Que las personas que están aquí o viendo a través de las redes sociales hoy puedan decir: creo en la resurrección de Cristo. Creo que Cristo murió por mí. Me arrepiento de mis pecados. Quiero una vida nueva. Te recibo, Jesús, como mi Salvador. ¿Hay alguna persona aquí en esta mañana que quiere levantar el puño como Cristo lo levantó para vencer a la muerte y decir: sí, yo creo hoy en Cristo? ¿Estás aquí? Puedes levantar tu puño en alto y decir: sí, Cristo murió por mí, lo creo. ¿Eres valiente para hacerlo? Lo que salva no es levantar el puño ni levantar la mano, es simplemente en tu corazón creer que Cristo murió y resucitó. Y confesarlo con tu boca y decir: creo en Jesús. Gracias, Padre, por esta mañana y por recordarnos lo más importante de todo, la resurrección de Cristo. Que podamos vivir, Señor, a la luz y a la sombra de la resurrección de Jesús. Que podamos llevar fruto para ti, que podamos tener una vida diferente, que nuestra conducta y nuestras obras lo demuestren. Que ya no vivamos para nosotros, que caminemos en una vida nueva. Gracias, Señor, por la resurrección de Cristo. Gracias porque pronto estaremos con Él.
Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.